Buenas tardes, queridos compañeros. Bienvenidos al desarrollo de la clase de inglés. Un gusto tenerles en esta aula virtual por esta ocasión, por las vacaciones del 24 de mayo, que se trasladan hasta el 27. Obviamente el día sábado no vamos a tener clases, pero se les envía ya la clase grabada. En este caso vamos a iniciar con el desarrollo de las actividades correspondientes a inglés, correspondientes a la materia de inglés. Y vamos a hablar en esta primera instancia, en esta clase nosotros vamos a hablar un tema bastante importante que son los adverbios en inglés. Vamos a ver cuáles son las características fundamentales en relación de los adverbios. Los adverbios en inglés o adverbs son una parte fundamental de la lengua porque permiten dar diferentes matices a la oración. Además existen tantos que cuanto más adverbios conozcan, podrán mejorar totalmente su expresión tanto oral como escrita. Y vamos a ver los adverbios en inglés. ¿Qué son? Los adverbios en inglés son palabras dentro de una oración que modifican a los verbos, adjetivos u otros adverbios. Su labor es brindar más información acerca del elemento que califica. Así, por ejemplo, my mom walks slowly in the street. Mi mamá camina lento en la calle. Slowly es el adverbio que califica al verbo walk. Entonces, en este caso, walk primero está, en este caso, está primero se le ubica el verbo y luego el adverbio, en este caso, slowly. De esa manera está funcionando dentro de la oración. En cuanto a adverbios en inglés que califiquen a adjetivos, un ejemplo es my teacher is extremely. My teacher is extremely impatient. Mi maestro es extremadamente impaciente, dice. Aquí extremely, extremadamente, determina el nivel de impaciencia del maestro, por lo tanto es un adverbio. Y en el caso de adverbios que califican a otros adverbios, un ejemplo es de concert tickets are almost full sold out. Los boletos para el concierto están casi agotados, dice por completo. The concert tickets are almost fully sold out. En este caso, almost casi modifica a full por completo. En este caso, ambos son adverbios. Entonces, tanto almost como full son adverbios. Y en este caso, almost en primer lugar, como está ubicado en primer lugar dentro de la oración, obviamente ese es quien modifica directamente a full, que es el complemento de la oración. ¿Cómo formar los adverbios en inglés? Los adverbios en inglés se pueden formar de 5 maneras diferentes que pueden encontrar a continuación. Primero, con la terminación LI. La terminación más común consiste en agregar LI a un adjetivo para convertirlo en un adverbio. Por ejemplo, de bad, que es malo. El adverbio de bad sería badly, de mala forma o malamente, badly. ¿Qué hicimos de ese bad? Le aumentamos LI al final. Eventual sigue siendo eventual también como adverbio. En este caso, se transforma eventual a través de la terminación LI, que es eventually, que es eventualmente. Eventual es eventual, eventually es eventualmente. General es general, generally, generalmente. ¿Qué hicimos de acuerdo a la regla ortográfica para transformarles o convertir adverbios? Prácticamente lo único que hicimos es al final de la palabra, en este caso, agregarle al adjetivo la terminación LI al final. Entonces, generally es generalmente. Perfect es perfecto. Perfectly, perfectamente. Wrong, equivocado. Wrongly, erróneamente. Entonces ahí tenemos la transformación que nosotros podemos hacer a un adjetivo para convertirlo en un adverbio. ¿Qué es lo que hacemos simplemente en esta primera regla, en esta primera etapa? Simplemente a cualquiera de los adjetivos simplemente le agregamos la terminación LI al final y se transforma en un adverbio. Se transforma en un adverbio. En los adjetivos que terminan en EN perdón, en los adverbios que terminan en Y, se cambia esta consonante por I, las dos I, tanto la I latina como la Y.
se le agrega la terminación li. Ejemplos. Hazy, hazy, termina en Y. Hazy se traduce al español como fácil. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Eliminar para transformarle a un adverbio. Elimino esa Y y le agrego ili prácticamente, la terminación ili. Eso es lo que yo agrego para transformarle en un adverbio. Y de esa manera, hazily es fácilmente. Speed es veloz o velocidad, termina en Y. Speedily, velozmente. ¿Qué hicimos? Simplemente eliminamos la Y y le agregamos ili, le agregamos al final y queda transformado en un adverbio. Eso es todo. De happy, feliz, happily, felizmente. Lazy, perezoso, lazily, perezosamente. Otra de las reglas dice, a los adjetivos que terminan en IC, se les agrega una a ICA, más el flujo LI. Este tipo de adverbios llevan doble L. Eso quiere decir que muchos de ellos se tiene que duplicar la letra L para poder determinar. Vamos a ver con ejemplos cómo funciona. Por ejemplo, athletic. Athletic tenemos termina en C. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Simplemente vamos a ubicarle y vamos a complementarle con ali para darle la determinación de adverbio. Athletic es un adjetivo que se transforma o se traduce al español como atlético. Athletically es atléticamente. Ya se transformó en un adverbio. ¿Qué es lo que hicimos? Simplemente athletic le aumentamos a LLI, ali, y se forma un adverbio. Vamos a ver otros ejemplos. Tenemos academic, es académico, termina en C. Igual le agregamos ali y se transforma en un adverbio. Academic, académico, academically, académicamente. Caballistic, caballístico o cabalístico, cabalistically, cabalísticamente. Specific, específico, specifically, específicamente. Tragic, trágico, tragically, trágicamente. Entonces ahí está transformado a partir de un adjetivo, igual con esta determinación, con estas características, transformados a adverbios. Vamos a ver a continuación la siguiente estructura. A los adjetivos terminados en lisi les sustituye dicha terminación por li nada más. Vamos a ver los siguientes ejemplos. Por ejemplo, tenemos accessible, tenemos le, que se traduce a el español como accesible. Termina en le. Vamos a ver cuál es la forma, de acuerdo a la regla ortográfica, cómo nosotros podemos transformarle ese a un adverbio. ¿Qué es lo que hacemos? Simplemente a ese le eliminamos esa LE y le colocamos la L y la Y, li. Y de esa manera está transformado a un adverbio. El adjetivo accessible, accesible, la traducción en español, accessibly, accesiblemente, transformado en adverbio. Flexible, flexible, termina en LE. ¿Qué es lo que hacemos? Eliminamos esa LE y le ponemos LI. Flexibly, flexiblemente. Honorable, honorable. Honorably, honorablemente. Incredible, increíble. Incredibly, increíblemente. Terrible es terrible. Terribly, terriblemente. Si nosotros vemos en todas estas partes, facilito esta regla ortográfica, simplemente eliminamos las dos últimas palabras y perdón, las dos últimas letras y agregamos LI al final. Nada más, eso es todo. Existen adverbios irregulares. Estos, los que acabamos de ver, son todos regulares y por eso cumplen con esas reglas gramaticales. Pero existen adverbios irregulares que se escriben igual que el adjetivo. Eso quiere decir tanto que como para el adjetivo o como para el adverbio se escribe de la misma manera. Por ejemplo, early es temprano. Early como adverbio es tempranamente. Fast es rápido como adjetivo. Fast igual sigue siendo rápidamente como adverbio. Good es bien o bueno.
good también es buenamente como adverbio. Late es tarde. Late sigue siendo, en este caso, se traduce tardíamente como adverbio. Strain es directo como adverbio, perdón, como adjetivo, y sigue siendo como adverbio igual, strain, directamente. Eso quiere decir, tanto como adjetivo como adverbio tienen la misma estructura, no cambia. Se van a escribir de la misma forma para ambas determinaciones. Donde ustedes lo van a tener que identificar es en el momento de uso en las oraciones, en el momento de uso en un diálogo. Ahí ustedes van a determinar cómo se los estructura correctamente. En cuanto a los tipos de adverbios en inglés, existen diferentes formas de clasificar los tipos de adverbios en inglés. Sin embargo, es posible clasificarlo en las siguientes 9 categorías. A continuación, van a ustedes a encontrar una breve explicación de cada uno, acompañados de una tabla con los más comunes o los más utilizados, además de ejemplos. Vamos a ver los adverbios de afirmación, negación y certeza. Sirven para confirmar o rechazar una idea. Los más usados son, por ejemplo, aquí tenemos adverbios de afirmación y la traducción al español. Certainly es ciertamente, definitely es definitivamente, indeed es hecho o efectivamente, likely es probablemente, naturally es naturalmente, obviously es obviamente. Todos estos son adverbios de afirmación. Tenemos la famosa frase of course, que es por supuesto. Muchos, este tipo de adverbios se los usa también como exclamación. Cuando alguien le dice, le pregunta, dice, ¿desayunaste esta mañana, por ejemplo? La otra persona le dice, of course, por supuesto, of course, yes, por supuesto que sí. Tenemos la siguiente, perhaps, tal vez, really, realmente, surely, seguramente. Esos son los adverbios los más utilizados en relación a los adverbios de afirmación. En cuanto a los adverbios de negación, son mucho más fáciles, son mucho más cortos. Los adverbios de negación son simplemente not, es un adverbio cuando es la respuesta o se da respuesta a algo y se traduce al español como no. Never es otro adverbio de negación que indica nunca. Tenemos el siguiente, not at all, para nada, not at all, para nada. Entonces son los 3 adverbios de negación que existen. Not, cuando una respuesta es tajante no. Never, cuando estoy diciendo nunca. Not at all, para nada. Ejemplos con cada uno de ellos tenemos, I did accept the bribe naturally. No acepté el soborno naturalmente, dice. I didn't accept. Cuando ya saben, cuando ustedes ven este NT, ya saben que N apóstrofe T, ya saben que eso es una negación. I didn't accept the bribe naturally. No acepté el soborno naturalmente. I have never, igual tengo acá utilizado el adverbio de negación never. I have never eaten in that restaurant. Yo nunca he comido en ese restaurante. Entonces aquí nosotros ya tienen los diferentes adverbios de negación. En este caso, el adverbio de negación en la primera oración, ustedes me van a preguntar, pero ¿y dónde está? En este caso yo tengo, en este caso ustedes pueden ver, I didn't, que es la contracción de did not. Ese didn't es la contracción de dos, el auxiliar verbal did y el adverbio de negación not. Esos dos dan como resultado el didn't. Didn't, entonces dice no acepté, prácticamente está diciendo no. Entonces, igual never está negando acá otra acción. Dice yo nunca he comido en ese restaurante. I have never eaten in that restaurant. Esos son los temas y en función de estos temas ustedes tienen las preguntas planteadas para el desarrollo de las tareas correspondientes a este feriado del 24 de mayo. Así es que, señoras y señores, me despido de todos ustedes. Ha sido un gusto poder compartir esta pequeña hora en relación a temas de adverbios en el idioma inglés. Que tengan un feliz feriado. Me despido de ustedes y nos estaremos viendo hasta la próxima clase, ya en este caso presencial.